Bienvenidos a la primera clase de Ciudadanía y Política de forma virtual. Para comenzar, arrancaremos viendo y retomando un concepto clave que hemos estudiado en la clase anterior, con respecto a esto de entender la diferencia entre la política y lo político. Aparentemente no existiría diferencia entre uno y otro, pero sin embargo, ¿qué es la política? Podemos definir que la política es la actividad que está orientada a la forma de conciliar o buscar acuerdos en medio de desacuerdos que existen dentro de una sociedad determinada. Ahora bien, la implementación de esos acuerdos va a ser por medio de tomar decisiones que van a ser de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, a través de una ley. Mientras que lo político va a ser justamente el espacio o el ámbito donde se van a reproducir esas relaciones de poder y donde se va a buscar la resolución de los conflictos. En definitiva, tanto la política como lo político van a necesitar y van a involucrar tanto al poder estatal como a la sociedad civil. Ahora bien, este concepto que estuvo vigente durante mucho tiempo en la ciencia política, a partir del siglo XX comienza a cambiar y comienza a ser cuestionado. Porque ya no importa tanto la idea, ¿sí?, que vende, por ejemplo, una elección un candidato político, sino más bien la imagen. Y empezamos a hablar de un nuevo concepto, la videopolítica. Este concepto fue acuñado por el pensador italiano Giovanni Sartori, quien, tras estudiar todas estas nuevas formas de la relación política, va a terminar escribiendo una obra que se va a llamar El Homo Videns, o la sociedad teledirigida, como lo va a llamar a su obra. En esta obra Sartori dice que en definitiva no es más importante ya la idea, sino la imagen del candidato. ¿Pero qué de la imagen? Buscar que el candidato, que este dirigente político, sindical, gremial, lo que fuera, sea cercano a la sociedad. Entonces, todo pasa a ser cuidado y estudiado. Así, por ejemplo, veremos candidatos que van caminando por una calle, que toman un colectivo, que viajan en taxi, que suben a un tren, viajarán en un subte, recorrerán barrios, buscarán esa cercanía con la sociedad, y todas las imágenes de ese candidato, sobre todo en campañas electorales, son cuidadas, al punto tal de que esa cercanía tiene como objetivo último mostrar a esta persona como un ciudadano más. Por lo tanto, deja de ser un dirigente alejado de la sociedad para pasar a ser una persona cercana al resto. Sin embargo, y sobre todo ya a fines de la década de los 90 y ya todo lo que va de nuestro siglo, comenzamos a ver de que dejamos de lado la idea de esta que planteaba Sartori de la videopolítica y comenzamos a hablar de la ciberpolítica. La ciberpolítica representa, con respecto a lo que plantea Sartori, un avance. ¿Por qué? Ya la cercanía no depende tan solo de un medio de comunicación como puede ser la televisión, sino que comienzan a aparecer nuevas formas de relaciones y de cercanías. Nueva forma en la cual el candidato busca tener esa presencia real dentro de la sociedad. Y lo va a hacer a través principalmente de las redes sociales. Acá es donde es interesante plantear que el primero que va a utilizar a nivel internacional esta nueva forma de comunicación va a ser Barack Obama. Obama, a través de Facebook, que va a ser la primera red social a la cual se va a utilizar y se le va a involucrar para empezar a hablar de ciberpolítica, va a ser imitado por el resto de los candidatos a lo largo y a lo ancho del mundo. Al punto tal de que los candidatos van a aparecer tocando timbres, recorriendo diferentes paseos públicos, sacando a pasear a sus mascotas, mostrándose como cercanos, que si viajan en avión no viajan en primera clase, sino que viajan donde va el resto de la sociedad. Se lo va a mostrar dentro de un supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas imágenes van a ser subidas a la nube. Por lo tanto, esa ciberpolítica
busca, en definitiva, que aquello que decía Sartori, la videopolítica marca una cercanía, la ciberpolítica acerca aún más al candidato, porque yo puedo chatear con el candidato, googlear, tuitear, el candidato puede escribir. Si no, tomemos por ejemplo a Donald Trump actualmente, que a través de Twitter, por ejemplo, puede generar un caos como se generó el año pasado con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿sí? Todo a través de Twitter. Algo que para Sartori o pensadores del siglo XIX, siglo XVII, ¿sí? No existía. Entonces las nuevas tecnologías traen consigo esta nueva forma de relación. Pero sin embargo, la ciberpolítica no queda solamente en eso, sino que también trae consigo lo que llamamos la ciberdemocracia. A partir de la ciberdemocracia ya son los mismos ciudadanos los que comienzan a marcar una agenda política, es decir, ponen de relieve los temas que son de interés para la sociedad, que no siempre son los temas de los candidatos, de los partidos o de los diferentes gremios que los representan. Así, por ejemplo, podemos tomar el caso de las marchas de Ni Una Menos, que surgen a través de las redes sociales. Pero no son la única forma de manifestación, sino que también tenemos casos de inseguridad, donde se realizan marchas, como por ejemplo hubo en su momento que ocurrió en Argentina, hacia el Congreso para pedir que se tomaran medidas reales y concretas. ¿Por qué? Mientras el gobierno hablaba de sensación de inseguridad, la población hablaba de una inseguridad real, ¿sí? Pero si nosotros podemos ver que esto se da en Argentina, pero también lo podemos ver a nivel internacional, tal como ocurrió en España con el movimiento de los indignados, un movimiento que surge y cuestiona al poder de turno, sobre todo de una generación que se encuentra sin una fuente de trabajo. A ello podemos sumar, por ejemplo, también el caso de la primavera árabe que se da en el mundo árabe propiamente dicho. Por eso es que empezamos a ver de que tanto la ciberpolítica, que muestra esa cercanía con el candidato, trae consigo una ciberdemocracia. ¿Por qué? El ciudadano deja de ser meramente receptor, sino que ahora también se transforma en emisor de un mensaje, al cual la clase dirigente política debe obedecer, debe escuchar, debe prestar atención. Cuando eso no ocurre, se terminan generando manifestaciones como las que estamos viendo. Cuando eso ocurre, lleva a que los dirigentes políticos tomen un nuevo rumbo que muchas veces chocan con sus propios principios o sus propios intereses. Por ejemplo, el aborto, actualmente en Argentina. Bien, por todo lo dicho hasta acá podemos concluir que, en definitiva, la política es lucha, es conflicto, pero también es consenso, esa búsqueda de consenso. Porque, en definitiva, esa lucha, ese conflicto, ese consenso, lo que busca es poder llegar al poder. Y ahora sí nos introducimos en el nuevo tema, porque vamos a comenzar a hablar del poder. Pero, ¿qué es el poder en definitiva? ¿Sí? Podemos decir que el poder es la capacidad de influir sobre otros que tiene una persona o un grupo, y también podemos decir que el poder es lograr que los demás realicen algo que se les pide. En definitiva, el poder no es algo propio de un Estado, sino que vamos a encontrar que el poder está presente en todas las formas de relaciones. Algo como lo que Foucault llamaba, el poder circula, ¿sí? Es decir, nunca está en un solo lugar, siempre alguien va a tener un poder, aunque en otro momento carezca del mismo, ¿sí? Ahora bien, las relaciones de poder, como decíamos, están presentes o se dan en todo ámbito de relación humana, donde vamos a encontrar siempre un dominador y un dominado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos tomar algunos ejemplos de dominador y dominado. En una familia puede ser el padre, el dominador, y los hijos, los dominados. En otra forma por ejemplo, en la forma histórica podemos decir que el amo tiene un poder que el esclavo no lo tiene, por lo tanto el esclavo le pertenece al amo. O, viniéndonos más acá, acercándonos a la teoría marxista, podemos hablar de un burgués que tiene un poder con respecto a un proletario o un proletariado. Ahora, cuando esas relaciones de poder se establecen, nosotros llegamos a esta conclusión, ¿sí?
que cuando un grupo social determinado impone su pensamiento sobre otro, estamos hablando que ejerce un tipo de poder ideológico. Ese poder ideológico necesita de la libertad del hombre, por eso es que nosotros empezamos a hablar de que, sin embargo, el hombre es libre a pesar de todo. Pero, ¿cuándo es libre el hombre? El hombre, en definitiva, va a ser libre cuando los límites no son absolutos. ¿Qué significa esto? Cuando el hombre puede gozar plenamente de su libertad, ¿sí? Así, por ejemplo, en una monarquía de tipo absolutista, la libertad del hombre estaba condicionada. O, por ejemplo, si nosotros hablamos de un tipo de dictadura, ¿sí?, hay un condicionamiento real y total a esa libertad del hombre. Pero, sin embargo, podemos distinguir que a causa de esa misma libertad que tiene el hombre, a cada acción lo va a responder de una forma diferente. Por eso es que hablamos de que ante diversas situaciones son diversas las respuestas. Podemos tomar este ejemplo de decir que ante cada acción siempre existe una reacción, pero la reacción nunca es la misma, por más que la acción se pudiese repetir. ¿Se entiende hasta acá? No obstante, existen diferentes maneras de dirigir. Quien tiene el poder, si va a buscar diferentes formas de dirigir a aquellos que son subordinados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Es, en definitiva, influir sobre la conducta de los demás. Por eso que acá vamos a empezar a hablar tanto de instrumentos como de formas de ejercicios del poder, ¿sí? Dentro de lo que nosotros llamaríamos los instrumentos del poder, podemos encontrar el poder condigno, el condicionado y el compensatorio. Con respecto al primero, el condigno es cuando se hace uso de un castigo o una amenaza, ¿sí? Es decir, el condigno va a buscar siempre, por medio de la amenaza, buscar la adhesión, vaya la redundancia, de justamente su temática, su poder sobre lo que esté queriendo trabajar. Mientras que el poder condicionado va a estar expresado en reglas que terminan siendo interiorizadas. Por ejemplo, la creencia. Recién tomamos el caso de una monarquía de tipo absolutista. Según la tradición absolutista decía que el poder del rey, por el derecho divino de los reyes, era otorgado por Dios. Entonces ese poder era incuestionable. Y por último vamos a encontrar el poder compensatorio, que es aquel que otorga una recompensa a cambio de realizar una acción. Por ejemplo, lo podemos ver a través de una publicidad, por ejemplo, podemos ver de un gobierno determinado que te dice si pagas los impuestos hasta determinado tiempo tenés una rebaja del tanto por ciento. Eso es una forma de ejercer un poder. Pero sin embargo también existe algo más, ¿sí?, como instrumento de poder, que son lo que nosotros podemos llamar el poder simbólico, ¿sí?, o los poderes simbólicos. ¿Por qué? Porque esto de poder simbólico lo que va a buscar es la adhesión de un grupo social, pero lo va a hacer, como bien lo dice el término, a través de símbolos. ¿Cuáles pueden ser los símbolos? Una canción, un himno, una bandera, una determinada forma de saludar, de ser, de vestir, ¿sí?, pensándolo siempre a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si pensamos en la época de Rosas, usar el rojo punzo indicaba una forma de poder simbólico representado en los federales. Ahora, si nos venimos mucho más acá, qué sé yo, pensar en el himno nacional es una forma de buscar la adhesión a un estado determinado. Mientras que nosotros hablamos de eso, también vamos a encontrar lo que nosotros llamamos la forma de ejercicio del poder, que son tres fundamentales: la persuasión, la manipulación y la coerción, ¿sí? En cuanto a la persuasión, lo que se busca es convencer al otro de que haga lo que se le está indicando, ¿sí? Por su lado, la manipulación, y acá hay que prestar atención porque si no se confunde mucho, la manipulación lo que busca es dirigir la conducta de la otra persona sin que ésta se dé cuenta. En definitiva, persuasión y manipulación suenan similares, pero no lo son. La persuasión es convencer al otro
demostrarle que lo que el otro está haciendo lo hace por su bien. Mientras que la manipulación va a obligar a dirigir la conducta del otro por medio de información, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la coerción es cuando se obliga a alguien por medio de la fuerza. Cuando se hace uso de una fuerza. Por ejemplo, el Estado tiene un poder coercitivo sobre el resto de la población, sí. Y tiene una forma de manipulación, sí. Y de persuasión, sí. Todos los estados tienen esto. Por ejemplo, si nosotros tomamos una ley determinada, ¿sí?, busca en definitiva dirigir la conducta de las personas. Porque te dicen que si no cumplís eso vas a tener un castigo. Y acá vamos viendo cómo estas formas de ejercicio de poder se relacionan con los instrumentos para ejercer el poder propiamente dicho, ¿sí? En ambos casos vamos a ver que nunca van separados. Cuando nosotros en ciencia política comenzamos a estudiarlos, vamos a ver de que muchas veces cuesta diferenciarlos porque es como que están muy mezclados. Entonces hay que prestar mucha atención a los pequeños detalles para poder entender cada uno de estos. En la siguiente actividad y en la siguiente tarea que ustedes van a tener, van a buscar estos elementos, ¿sí?, en las diferentes formas de relaciones de la sociedad. Y ya para la próxima clase nos quedarán los siguientes temas, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar sobre la legitimidad, la nueva forma de ejercicio del poder, ¿sí?, sobre las ideologías también en cuanto al poder. Y toda esa información, vuelvo a repetir, la vamos a volver a encontrar tanto en el sitio web de la materia, como en este propio canal, ¿sí?, como en el aula de Google Classroom con la cual estamos trabajando. Espero que les haya sido de utilidad y prontamente estaremos subiendo nueva información.